colega y compañera de medios, Lorena Solano, que ha demostrado una creencia muy fiel a lo importante que es que República Dominicana tenga un banco de sangre, pero también que tenga un sistema robusto que le permita construir una sólida red de donantes de sangre. Eso es algo que hay que destacar, pero sobre todo algo que hay que emular. De manera que felicidades a nuestra amiga Lorena Solano y que vengan muchos acuerdos más. Ese tema de la donación de sangre, la gente dice, bueno, pero si hay banco de sangre no hay problema. Bueno, es que los bancos de sangre se alimentan de la sangre que dona otro. Es que están quebrados. No, es que los bancos de sangre son básicamente almacenes de sangre. Y para usted almacenar tiene que tener. Y el de aquí está quebrado. Debe tener, El de aquí está quebrado, tiene un déficit de un 50%. Sí, y hay conforme a la demanda que hay. Un tema que la semana pasada incluso Pedro Sin, el director del Hemocentro Nacional, dijo una locura. Dijo una cosa que no es de gente con 12 C de juicio. ¿Qué dijo? Que aquí se va a fomentar los bancos de sangre privados para que la sangre se venda. Porque en la Cruz Roja hay un tema con la gente, y es que la Cruz Roja, la gente entiende que compra la sangre. No, la gente compra el tamizaje de la sangre. O sea, que es el servicio de depuración de que esa sangre funciona, vamos a decir así. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que es como se le dice a la gente. O sea, cuando tú vas, por ejemplo, y te dicen, tienes que pagar tanto, tú lo estás comprando. ¿Me entiendes? O sea, hay esa interpretación, no es que sea así, pero hay esa interpretación. Por ejemplo, yo he ido a donar muchísima sangre a las Cruz Rojas. Sí. Por ejemplo, para donar, lógicamente, no hay que pagar. Pero entonces, el que va y tiene que hacer la diligencia para llevar un donante, porque tú vas y tienes que dejar sangre. Pero tú, salvo que sea una persona, pero hay gente que tiene que pagar y conseguirse 2 o 3 gente y llevarlo para que donen. E incluso después comprarle comida para no le vaya a dar un mareo, ¿verdad? Un chocolate, una cosa. Pero encima de eso dicen, bueno, mira, tienes que dejar, tienes que dar tanto. La gente entiende que es que está comprando la sangre, no entiende que está pagando por eso. Ahora, desde mi punto de vista, quienes tú lo ves muchas veces con esos son gente de muy escasos recursos. Eso afecta mucho a gente de muy escasos recursos. Entonces, porque el rico se quita la preocupación yendo al banco privado. Claro. Entonces, yo entiendo que es de vital interés que el gobierno se empodere con esto. Ya la amiga Lorena dio un paso importante. Tú recuerdas que hizo una vez un evento en el cual firmaron un acuerdo, incluso instituciones públicas, para fortalecer esta red de donantes. Servicio Nacional de Salud y demás. Esta red de donantes, incluso la presencia del presidente. El presidente, Luis Abinader, destacó en ese evento de Lorena la importancia de esto. Ahora, a eso hay que darle fuerza pública, eso hay que ponerle recursos. Poner un tema, mira, aquí hay muchas declaraciones que se quedan solamente en los periódicos. Y dicen, sí, eso es importante, hay que hacerlo, Perfecto, pero eso es con dinero, eso es con recursos. Eso es con recursos. Entonces, yo entiendo que a esto tiene ya mucha intención. La amiga Lorena cada vez que puede pone de relieve la importancia de esto. Ahora, tiene que haber una fuerza pública que le inyecte recursos a eso. Porque de lo contrario, no hay forma. Pero lo que te decía, básicamente es eso. Mientras para el sector privado sea más negocio y haya agentes del sector público, como el doctor Pedro Sin, que estimule al sector privado para que sea el que se beneficie de eso, porque en el sector privado sí se vende. O sea, te cobran 7, 8 mil pesos por una pinta de sangre. 7 mil, 8 mil pesos que no cuenta una persona en ese momento y que no admite seguro médico. Entonces, esa sangre, quien tuvo un accidente de tránsito y necesite 2, 3 pintas de sangre. 2, 3 pintas de sangre, 8 mil pesos o 7 mil pesos. Son 20 mil, 24 mil pesos. Y te voy a decir algo. Lo que pasa es, lo que dijo Pedro Sin está mal. Ahora, la demanda te crea, sí, el mercado lo abastece. O te fomenta ahora, el mercado privado. ¿A qué costo? El mercado privado. Entonces, mientras hay esa demanda tan fuerte y ese déficit tan grande, el sector privado va a haber negocio. Es que yo creo que es un tema que va a la inversa. ¿Por qué no te lo cubre el seguro?
O sea, ¿Por qué el seguro no cubre la sangre? porque hay una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que ha limitado eso. Pero ¿por qué no te la Porque puede eso está contenido, ¿no? Pero ¿por qué no te la puede cubrir? Porque Todo lo eso que tú necesitas. falta, me parece que falta un protocolo de aplicación, una cosa así. Aquí lo que más hay es leyes sin protocolo y regulaciones sin No, protocolo. porque eso lleva un protocolo de aplicación. Ahora, ¿por qué ha sido tan difícil aplicar el protocolo de aplicación o poner sobre la mesa el protocolo de aplicación? Bueno, hay que preguntarle a las ARS que no quieren pagar, ¿verdad? Y que han hecho lo imposible para que eso no se incluya. Y hay que preguntarle a los bancos privados que también se benefician de eso. Hay una serie de laboratorios que Sí, hay tienen banco muchos privado. hay muchos intereses. Hay una serie de laboratorios que tienen banco privado, Hay muchos por intereses. ejemplo. Y te sacan, no, yo vengo a donar sangre. No, usted prácticamente le está regalando esa sangre a un tercero, en el caso de los bancos privados. Regalando esa sangre a un tercero. ¿Para qué? Para que ese tercero vaya a la vez. Pero también, Y sí obtenga ganancias sobre también eso. he sabido de clínicas que tú sabes qué, compran sangre. Sí, ¿Tú sabes de qué forma? Tú te engollas, sí, y tú dices, bueno, pero déjame ir a que me den 3,000 pesos. sí. Y tú Pero vas. fuera de la misma Cruz Roja hay unos buscones que se dedican a eso. Que se Hacen esas dedican a eso. gestiones. Se gestionan y con eso trabajan ellos. Pero bueno, esas son de las cosas que hay que trabajar para que no ocurran. Y eso se hace estimulando a que la gente vaya a donar sangre en sitios donde se dona realmente, donde no se comercializa, donde no hay un puesto de venta de la sangre. Hay un comercio, y un mercado negro. Ahora, el mercado negro, no solamente de sangre, sino de órganos, eso es un mercado amplísimo en Claro. el mundo Claro. y peligrosísimo. Hay mucha gente que son secuestradas, que son desaparecidos por ese tema. Que yo tengo una propuesta de tiempo. Entonces, Después de la cosa irrevocablemente juzgada, la sentencia de algunos delincuentes, deben ser ellos los primeros en la lista para la donación de órganos, quieran o no quieran. Es una propuesta de Cristian Cabrera. Como dice Federico Jovine, en la dictadura, en mi dictadura perfecta, esa sería una. para que no hay. Bueno, tú dices después que mueran. No. Cristian Cabrera, agarraron a Cristian, voy a poner yo mismo de ejemplo. Después no digan. Para que después no digan. Agarraron a Cristian Cabrera atracando ahí en Los Minas. En vez de darle a Pablo y matar a ese pobre hombre, ¿verdad?, llamado Cristian Cabrera, que estaba atracando ahí en Los Minas, usted coge a Cristian Cabrera, lo lleva a la justicia, y cuando lo sentencia el juez, ya usted sabe que de inmediato usted se coloca en la lista de los que donan órganos. Si hace falta un riñón para una gente que sirve, pues el riñón que se va a sacar es el de Cristian. El de la persona que Es no de la sirve. persona que no sirve, El de la persona que no sirve. cometió el hecho y que tuvo alguna situación para que entonces sirva para darle vida a otra gente que, bueno, ya que él tiene cierta. Para que no hay pena de muerte. No, pero eso no es que lo vamos a matar. Hay que porque con un riñón funciona. Y con un pulmón. Con un riñón la gente funciona Con un pulmón. igualito. Y con un pulmón. Igualito, y sobre todo gente de esa Y, naturaleza. por ejemplo, en el caso del hígado, Pero eso es una cosa. en el caso del hígado, es una cosa mía. en el caso del hígado que dirían el campo que repolla, el hígado que repolla, también. O sea, ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que te van a decir, Cristian, mira, lo que pasa es que cuando una gente dura 3 meses ahí, debe tener todo tipo de bacterias, enfermo de todo. No, hombre, no. Esos organismos siempre Tú dices que con la funcionan. El hígado, venga. Con la sentencia tiene que pasar La mitad de ese hígado es mío, venga. Antes de que lo lleven a la cárcel, tiene que pasar con la sentencia, lo pasan primero por el médico. No, porque eso tiene una fecha de caducidad, entonces por lista. Por lista. Tú lo haces por lista. Y mire, a usted le toca la semana que viene, tú le das vegetales esa semana. Porque Tú lo alimentas bien. tú más o menos tú le das vegetales esa semana, frutas y demás. Y así, digamos que ese organismo se va autodepurando para lograr obtener algunos resultados más favorables. Pero la verdad es que aquí hay problemas serios con la salud pública. Señores, hay problemas muy serios. Mira, aquí estamos de cuidado. Ay, no como- te pongas a como contabilizar. país. Si te pones a contabilizar eso, No, mira, acabamos el Viernes Santo del año próximo. la sangre ya es un elemento curativo. Es decir, es algo que usted va a necesitar en medio de un accidente, de una operación, por ejemplo,
las mujeres que dan a luz, lógicamente. Sí, claro. Hay que decir las mujeres que dan a luz, porque ahorita se queda un grupo de gente, pero tú dices, bueno, pues los hombres no pueden dar luz. Tú sabes que es posible de No todo. hay hombres que puedan dar Tú luz. sabes que es posible de todo. No hay posibilidad de No eso. digas de todo, No hay digas posibilidad de eso. Los hombres no pueden dar luz. No, Olvídense punto, ustedes estar con ¿verdad? esa vaina. No tienen espacio. No tienen forma biológica de hacerlo. Por ejemplo, pero en el caso de las mujeres, no se, que van a dar a luz, no se nota tanto. ¿Tú sabes por qué? Porque ya es como un prerequisito. Sí. O sea, cuando la gente sabe que va a parir, Igual para sabe operaciones. que tiene que tener eso ahí. Sí. Pero lo que dicen, por ejemplo, al marido, bueno, ve y dona, y ten ahí reservada tanta pinta de sangre, pero aún así en la clínica te la facturan, porque dicen que Claro. ellos tienen una parte ahí, y la que tú dejas en la Cruz Roja es por si acaso. No, pero no solo eso. Hay un elemento. Cuando esa sangre no se utiliza, te la devuelven. No, pero Puedes llevar a otro paciente y No. decir, no, mira, la sangre que a mí no me dieron, póngansela a ese muchacho que está en condición de... Eso no lo hacen. Entonces, claro, en el hospital hay un protocolo para eso. En el sector público hay un protocolo para eso. Que eso pasa al banco de sangre de esa institución y como es público, el que llegue y la necesita la tiene ahí. Ahora, en las zonas que no son públicas, No, en las clínicas, que es la mayoría. ¿Tú sabes por qué? Porque donde se hace una cantidad importante de cesáreas, que es donde más sangre se necesita, en teoría, ¿verdad? Es en el sector privado. claro. En el sector privado. Sí, Pero porque los partos naturales no son rentables no económicamente. son rentables. O sea, ahora mismo cualquier sale embarazada. Por ejemplo, hay mujeres que piensan que luego de una cesárea tienen que continuar toda su vida haciendo cesárea, y no es así. No. Una mujer después de una cesárea puede tener un parto natural. Entonces, pero en el sector público también hay un problema. Y no es verdad que dan abasto para el tema de la sangre, por ejemplo, en el caso de los partos. Por ejemplo, en el caso de los extranjeros también, las haitianas, que vienen con infecciones, malnutridas y todo lo demás. Hay un tema porque tampoco, hay un tema cultural. Y ahí sí es verdad que no hay, porque dime qué gestión va a ser, ¿cómo es que se dice? Un indocumentado, ¿cómo que se dice? Le dicen indocumentado. No, pero ¿cuál es el término, ¿es el término correcto? Sí, ese es el término de la ONU. Por ejemplo, hay indocumentados que, por ejemplo, tienen quizás de esas haitianas que vienen a parir. ¿Tú recuerdas que hace unos meses en la maternidad de Los Minas los médicos decían que lo más grave es que cuando ellos preguntan, bueno, ¿y de quién es el niño? ¿Tú sabes qué pasa? Se quedan callados. Afuera está el esposo o un familiar, pero se quedan callados. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando preguntan por el niño, le dicen de quién es el niño o con quién anda con la paciente, tienen que dar pamper, todas las cosas, la ropita, todas las cosas que la gente lleva, incluso leche, por si acaso no ha salido ni siquiera el calostro de la Que ahí madre. hay otro negocio O sea, también. hay otro negocio, ¿verdad? Se quedan callados. ¿Sabes qué pasa entonces? Que hasta los médicos tienen que buscar eso, porque el hospital no tiene ahí pamper guardado, ni tiene tampoco una caja chica. Entonces, ¿qué tienen que hacer los propios doctores, los propios médicos? Buscar los pampers, buscar la leche, buscar la ropita a esa indocumentada. ¿Entiendes? Entonces, por eso se hablaba que hay partos que cuestan hasta 4 millones de pesos. Hay partos que son partos. Que cuestan hasta casi 4 millones de pesos. Eso es un parto, literalmente hablando. ¿Entiendes? Entonces, hay unos problemas muy serios de salud pública. Tú tienes otro, por ejemplo, con el tema de la dieta que propicia el propio Estado. Eso que le dan a los niños en las escuelas, óyeme, que tienen que comer porque algo tienen que comer. Ahora, si tú lo pensaste, lo planificaste y lo evalúas, eso no es saludable. Pero ellos dicen que sí, porque eso viene fruto de análisis. Es una dieta recomendada por la FAO. Por Dios. Esa dieta recomendada por la FAO en términos, no, fuera de. Esa alimentación de las escuelas en República Dominicana viene fruto de estudios que se realizan y que dan, y que es la FAO que lo respalda. Yo te voy a decir cuál es la lógica detrás de eso. Mira cuál es la lógica detrás de eso. Consume mucha energía, métanle azúcar. Pero en el Azúcar, almuerzo no hay azúcar. No, pero cuando están los pancitos Ok, y las cosas. tú dices en el desayuno. Los pancitos y las cosas. Métanle azúcar y métanle carbohidratos. Harinas refinadas, que eso, lo sabes. Entonces, pero si tú te das cuenta, por ejemplo, tú dices una recomendación de la FAO. Ahora,
se ajusta al 100% a esos niños. Entonces tú ves más adelante la obesidad como está presente en el territorio dominicano. Bueno, la obesidad es una pandemia. Pero la obesidad aquí viene mayoritariamente en la etapa de la adultez. Por los desórdenes alimenticios de la juventud. Sí, no, pero ahora cada vez está más presente. Más presente en niños. Pero eso viene acompañado, y eso hay que decirlo, del desarrollo económico. Las sociedades económicamente más desarrolladas son las sociedades más obesas por del el mundo. tema de la industrialización. Por el tema, claro. ¿Qué busca el ser humano? Comodidad y extender su vida. Esa es la base de cualquier sociedad. Usted estar más cómodo y usted morir más viejo. Eso es la base de cualquier sociedad. Prolongar la vida. ¿Qué pasa ahí? En ese proceso, bueno, usted se acomoda mucho y acomodarse implica que usted va a estar sentado el día entero. O sea, conforme a la concepción. Pero no todo el mundo sale de su casa a hacer ejercicio después de que tiene alguna actividad sedentaria. Y segundo, bueno, es que la comodidad es igual a hedonismo, a placer. Y si esa comodidad es igual a lo antes mencionado, bueno, ¿qué da placer? Sobre la base del apetito o sobre la base de la alimentación. Hay un nivel de conciencia que se crea. La forma, por ejemplo... La lechuga no da el mismo placer que da un pollo frito, por ejemplo. No, eso está incluso estudiado, ¿eh? Oye, han hecho escáneres cerebrales. Sí. De cómo del comportamiento del cerebro ante... Cuando con el azúcar, la grasa, claro, y todo lo demás. El azúcar, señores, es adictivo. Eso es una droga tremenda. Quienes tienen Netflix, hay una serie muy buena llamada En Pocas Palabras, que ahí hace análisis de la evolución de temas tradicionales, o sea, temas corrientes. Por ejemplo, el dinero en pocas palabras. Es una explicación de cómo el dinero se ha convertido en... Bueno, hay un capítulo relativo al azúcar y otro relativo a la comida rápida. Los que puedan verlo. Y se darán cuenta de eso que estamos hablando en términos... Entonces, ¿cuál es el tema con eso? Es el contrapeso que usted puede establecer, o sea, con la propia conciencia del ciudadano. Entonces, por ejemplo, la cantidad de comida en niños, o sea, el estómago, por ejemplo, lo equiparan a un músculo. Cuando usted le mete muchas comidas sin control, que eso va incluso, no solamente con la cantidad disponible, sino incluso con la velocidad con la que la gente come. A veces uno come como que con un sorbete. Hay movimientos incluso sobre la comida, sobre la deglutir los alimentos de manera ralentizada. Sí, entonces, ¿qué pasa? El estómago dice, bueno, mucha comida, tengo que... Entonces, ¿qué pasa? Después usted, cuando va creciendo ese estómago, usted lo tiene que parece un saco. Sí. Que parece un saco. Entonces, el nivel de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que usted tiene, es desproporcional conforme a lo que usted necesita. Entonces, yo creo que hay que elevar el nivel de conciencia ciudadana en ese sentido. Porque, por ejemplo, yo comía más de niño que ahora. Yo igual, de adolescente yo me bajaba 7 plátanos maduros. En mi casa había una concepción... Oye, ahora me como 1,5 y ya estoy... No, en mi casa había una concepción de que había que comer mucho. Entonces, 4 panes, eso para mí era nada. Sí, yo me bajaba 12. ¿Me entiendes? O sea, 4 panes, un vaso de jugo, una cosa. Con avena. Y la gente te veía y entonces tú estabas obeso. Y la gente decía, salud, muchacho. Saludos a mi madre. Decía, pero que lo hacía por bien. Pues. Pero, no. Ella lo que decía era, pero mijo, llévame suave. Trátame bien como si fuera un programa de radio. Pero bueno, vámonos a una pausa. Al regreso venimos con más. Porque que la UAS no va a dar clase una semana. Yo te voy a decir las razones ahora. Venimos en breve.